¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Bienvenidos sean todos, gracias a Dios. Aquí estamos ya. Pues vamos a ver una enseñanza especial por el día, por la fecha especial, conmemorando pues la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, como lo acabamos de leer. Vamos a orar. Amado Padre y nuestro buen Señor, gracias por haber enviado a Cristo. Gracias porque tú lo enviaste en cumplimiento a tu promesa de enviar a un Salvador, un Redentor, un nuevo Adán que iba a vivir en cumplimiento a tu justicia, a tu santidad, a tu rectitud. Y Él nos iba a representar, así como aquel primer Adán nos representó y nos condenó a todos. Así este segundo Adán nos iba a representar y puede dar salvación a todo aquel que cree. Señor, te agradecemos por haber enviado a tu Hijo Cristo aquel día en el pesebre, pero también cuando creció y entró a esta tu ciudad santa, donde tenían que suceder las cosas. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero y das cumplimiento a tus promesas, porque eres misericordioso y clemente para con nosotros, porque nos enviaste un Salvador. No tenías por qué hacerlo, pero lo hiciste, Padre, y lo agradecemos. Gracias por Cristo, ese Salvador, que vino a nosotros también. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En la lectura ya vimos que se está acercando Jesús a la ciudad y le señala a sus discípulos lo que deben hacer, que es ir y conseguirle transporte de primera clase, ¿verdad? Con aire acondicionado y todo lo necesario, con un chofer y tantas cosas. Pero tenemos que entender que los evangelios están entrelazados. Se les llama los sinópticos a Mateo, Marcos y Lucas, porque ven el mismo suceso, pero desde diferentes perspectivas. En el relato de Mateo, si me acompañan a Mateo 21, versículo 10, comenzaremos con esta expresión y es lo que intentamos descifrar esta mañana. Mateo 21, 10, desde el principio del capítulo 21, narra lo que dijo Lucas, que se iban acercando a la aldea, que tenían que ir, iban a encontrar un asno y lo iban a traer y él podía entrar. Pero el versículo 10 dice así: cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Repito, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Lo que intentaremos responder esta mañana es: ¿quién es este que entró a Jerusalén? ¿Quién es Jesús? Señala el hermano William Hendrickson en su comentario del Nuevo Testamento: estamos por contemplar acontecimientos extraordinarios con la entrada triunfal de Jesús. Jesús con esto nos va a indicar que Él es el que entrega su vida voluntariamente. Él no fue apresado y llevado con cadenas a la ciudad de Jerusalén. Él entró voluntariamente. También con esto aprenderemos que Jesús establece el día de su muerte y no los que lo juzgaron. Tal vez estaban esperando que pasaran esos días de suma importancia, una fiesta nacional. Ya después lo juzgaremos. Y Jesús dice: no, no es después, es ahora. Es en esta Pascua, porque yo he venido a ser ese Cordero de la Pascua. También dice este hermano Hendrickson: se presenta como el Mesías esperado y el Rey de Israel, pero a la vez un Mesías y un Rey humilde y pacificador. Como introducción también, el hermano R.C. Sproul
Dice, se pueden ver claramente dos de los oficios de Cristo presentes en esta entrada triunfal, como rey y como profeta. Como rey, pues lo mencionan, dando la profecía de Zacarías 9:9. Aquí viene tu rey, humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de asna. Pero también como profeta. Y Jesús había guardado este secreto cuando hacía los milagros, dice el comentario de nuestro hermano Sproul. Él había guardado el secreto mesiánico. No vayan, no le digan a nadie, no les digan quién los sanó, quién los salvó, pero ahora era el momento de decirlo. Aquí en esta entrada triunfal era el momento de decirlo. ¿Por qué guardó ese secreto? Sigue el comentario de nuestro hermano, porque había una percepción equivocada sobre la venida del Mesías. El Mesías, creían ellos que iba a llegar como un libertador. Ahora que estamos en la lectura bíblica anual, estamos viendo los jueces. El pueblo pecaba, el pueblo sufría, el pueblo clamaba por un libertador. Y Dios lo concedía. Venía un libertador, reunía un ejército, derrotaba a los enemigos, o Dios lo hacía milagrosamente y los dejaban en paz. Ellos esperaban ese Mesías así, un Sansón. Esperaban un Sansón y dicen, ¿para qué nos pide un burrito? Tenía que haberse esperado a que muera el burro y le dé su quijada y entonces mate a 1000 hombres, ¿verdad? A legiones romanas. Si estaban esperando un Sansón, Cristo guardó ese secreto y ahora es momento de publicarlo. A todas luces, yo soy el que había de venir. Pero falta un oficio todavía por descubrir, el oficio de sacerdote. Sabemos que Cristo cumplió esos 3 oficios y los 3 son mediadores. Un profeta es un mediador entre Dios y los hombres. Aquel hombre que viene de parte de Dios a revelar los misterios de Dios, las verdades de Dios, la palabra de Dios hacia los hombres. Un mediador. Dios podía llamar a cualquier persona para recibir la revelación de Dios y entregarla al pueblo. En este mismo pasaje de Mateo 21:11, algunos respondieron esa pregunta. La pregunta es, ¿quién es este? Versículo 10 y versículo 11, y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús. Jesús de Nazaret, de Galilea. Algunos ya habían cuestionado si de Galilea podía salir algo bueno. El anuncio, cuando él nació, también cumpliendo a profecías de Isaías, Galilea de los gentiles, luz resplandecerá en ese camino del mar. Ellos responden entonces, es el profeta, es un mediador entre Dios y los hombres, Cristo. En Hebreos dice que en un tiempo Dios habló por los profetas, pero que hoy nos ha hablado por el Hijo, exaltando al Hijo más arriba de los profetas. También el oficio de rey era un oficio de mediador. Un rey tenía que guiar al pueblo a obedecer a Dios. Tenía que establecer los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la justicia de Dios. Tenía que orquestar la adoración a Dios. Un rey solo podía venir de la tribu de Judá. Dios escogió a la tribu de Judá para que de ahí fuera un rey, David, y de ese David todos sus hijos iban a reinar, y esa es una promesa que Dios, un pacto que Dios hizo con David. Y podríamos preguntarnos, ¿qué pasó? Se rompió esa promesa, pero Cristo vino a darle cumplimiento a esa promesa, siendo de la familia de David, siendo del linaje de David, y reina por siempre. Su trono iba a ser establecido por siempre.
El sacerdote. Los sacerdotes servían como mediadores entre Dios y los hombres. Era como un oficio regular que hacían los deberes establecidos con respecto a ofrecer sacrificios de los hombres a Dios, buscando obtener el perdón de Dios. También realizaban oraciones de parte de los hombres hacia Dios para que Él contestara y les ayudara. Y también enseñaban la ley de Dios al pueblo. Ese es el oficio de sacerdote, de mediador. Solo de la tribu de Leví podían ser llamados a ejercer este oficio. Y en específico los hijos de Aarón como sumo sacerdote. Jesús cumple este ministerio no por ser de la tribu de Leví, pues ya dijimos que es de la tribu de Judá, sino según el sacerdocio como Melquisedec, un personaje especial del Antiguo Testamento que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, pero él era sacerdote del Dios Altísimo. Y aún Abraham le ofreció los diezmos, pagó tributos. Melquisedec significa rey de justicia, y también él dice que es rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo, una figura de Cristo, rey de justicia, rey de paz, rey exaltado como acabamos de cantar, y sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec, según Hebreos 7, 1 y 2. El mismo Hebreos 7:28 dice así: porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y con esto podemos ver que todos los profetas, que todos los reyes y que todos los sacerdotes apuntaban a uno solo, el verdadero profeta, el verdadero rey y el verdadero sumo sacerdote, Cristo Jesús. Cristo entra a la ciudad de David. Ya leímos en el pasaje de Lucas que se va acercando, llama a sus discípulos, y aquí para resaltar el dominio de Cristo, el poder de Cristo, la sabiduría de Cristo. Van a entrar a una ciudad, van a encontrar a un asno, a un pollino atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie. ¿Cómo sabía Jesús eso? ¿Dónde lo investigó? ¿Quién le pasó el dato? Y van a tomarlo, van a desamarrarlo. Ese burro tiene dueño. Jesús, ¿no nos estarás pidiendo hacer algo incorrecto? ¿Cómo vamos a robar un burrito? Danos dinero y lo compramos o lo rentamos. Vayan y hagan esto. Y van a salir unas personas y les van a decir: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, diría un personaje de la televisión. Pero ¿por qué están desatando ese pollino? Respondieron: porque el Señor lo necesita. Ah, muy bien. Llévenselo. El poder, la sabiduría y el control de Jesús lo hace igual a Dios. Que Dios sabe todas las cosas, controla todas las cosas y mantiene el designio sobre todas las cosas. Le trajeron a ese burrito. Y aquí algo a resaltar también es que Jesús entró a este mundo en igual humildad. Entró a este mundo, nadie lo quiso recibir, nadie lo pudo recibir, solamente unas pocas personas que estaban allí. Pero el anuncio también fue glorioso. Como veremos, la entrada fue gloriosa. Este anuncio del nacimiento fue glorioso. Un ángel anunciándole a una joven que de su vientre nacería el Salvador. También una señal en el cielo, una estrella o una conjunción de estrellas muy visible que anunció que el Cristo iba a nacer. Pero él llegó inadvertidamente
en un pesebre. Los ángeles y los pastores que estuvieron esa noche celebraron su llegada. Se regocijaron con la llegada del rey, aunque llegó a una cueva, a un lugar en donde pues había algunos animales y había algunos instrumentos para atender a esos animales. Con esa humildad llegó Cristo, el Rey verdadero. Ahora también cuando entra a la ciudad se identifica como el Rey verdadero, pero no un rey que entra con su caballo blanco, arreglado y adornado, peinado y con gran solemnidad, con sus cuadrillas de ejércitos entrando adelante de él y atrás de él, trayendo a sus enemigos derrotados, encadenados y golpeados como muestra de que él venció. Él entró como un rey totalmente diferente, un rey manso y humilde, montado sobre un asno, sobre un burrito, un animal usado para servir, un animal de carga, un animal apreciado en el oriente. No era cualquier cosa un burro. Era un animal que servía mucho, era muy útil, realizaba un servicio. Con esto el Señor Jesús está simbolizando que Él también vino a servir. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Esta entrada triunfal a la ciudad no es la entrada final donde Él será coronado rey. Es un proceso de su servicio. Vino en humildad y vendrá en gloria. Pero en este momento vino a servir, y qué mejor que simbolizarlo con ese burrito. Muchos años antes, el rey David, cuando también iba a morir, designó que su hijo lo montaran en una mula y pudieran llevarlo a un lugar donde estaban unos profetas y los sacerdotes y lo ungieran como nuevo rey. Esto está en primer libro de Reyes 1, 33 al 35. Aquí Jesús está siguiendo ese simbolismo que David hizo, diciendo: yo soy el hijo de David, yo soy el heredero al trono, yo soy el rey que viene a reinar. Cuando Jesús venga otra vez, Él sí vendrá sobre un caballo blanco, con la espada desenvainada y con gran gloria. Jesús está entrando a esta ciudad y es aclamado como el Mesías esperado. Vamos ahí a Mateo, o estamos en Mateo 21, versículos 8 y 9. Dice así Mateo 21, 8 y 9. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. En comentario del hermano MacArthur, él le llama a este evento la falsa coronación del verdadero rey. Repito, la falsa coronación del verdadero rey. Una multitud está reconociendo que alguien importante viene. Una multitud se está humillando y está poniendo sus mantos. El rey está pasando por encima de estos mantos. Ellos estaban afirmando con eso: mi vida está a tus pies, al menos de manera superficial y momentánea. Y esa fue la última vez que se narra en los evangelios que Cristo fue halagado o exaltado por
las personas. A partir de esa vez, confrontación tras confrontación, hasta que fue apresado y fue llevado a un juicio donde una multitud ahora no estaba gritando Hosana al Hijo de David, ahora gritaban crucifíquenle. Esta multitud, dice ahí que ponía sus mantos, estaban rindiendo su vida ante ese rey, ante ese Mesías y libertador. También tenían palmas en sus manos, habían cortado ramas, lo normal era de las palmeras. Y esto era recordando una fiesta que tenían los judíos, la fiesta de los tabernáculos, donde Dios les había mandado cortar ramas de los árboles, palmas, y celebrar y tener algarabía, regocijo, gozarse porque iban a estar 7 días viviendo en unos tabernáculos delante de Dios y gozándose en esa fiesta. También probablemente estaban recordando cuando los macabeos, en el periodo que es del último profeta Malaquías a la llegada de Cristo, Israel sufrió la invasión del imperio griego, fueron obligados a dejar sus tradiciones, su ley, sus mandamientos del Señor. Fueron obligados a no respetar el día de reposo, a no circuncidarse y a sacrificar a los ídolos. En específico hemos narrado que un rey perverso sacrificó un cerdo en el templo del Señor, haciendo la cosa más abominable para ellos. Estos hombres, ayudados por el poder de Dios, se enfrentaron al ejército griego y los expulsaron de su territorio. Y cuando entraron a la ciudad, la gente los recibió con palmas, con ramas de los árboles, celebrando esa victoria. Ellos probablemente lo tenían muy reciente, lo tenían muy fresco y recibieron a Jesús como ese libertador. También en el Apocalipsis, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12. Se ve una escena impresionante. Apocalipsis 7, 9 al 12. Dice así: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Es la visión de Juan en el cielo. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una visión celestial de los redimidos. Probablemente Juan ahí nos vio a ti y a mí, con palmas en las manos, con vestiduras blancas, alabando y adorando al Señor, porque Él fue el que los salvó y porque Él es digno. La frase, regresando a nuestro pasaje en Mateo, la frase que emplean ahí estas multitudes que están siguiendo al Señor es Hosana, Hosana al Hijo de David. La palabra Hosana fue tomada del Salmo 118, 25, que dice: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, Hosana, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. El significado literal de la palabra Hosana es sálvanos ahora.
Es una oración desesperada. Señor, hemos esperado tanto tiempo por un Mesías, por un libertador. ¿Será Él el que está entrando en un burrito? No lo esperábamos así. Humilde, es de Galilea. Los fariseos no lo quieren ni ver. Los fariseos lo han acusado, los fariseos lo han confrontado. Los fariseos no lo reciben. ¿Será este nuestro rey? Sálvanos ahora con Él, que sea Él ese Salvador. La exclamación Hosana en las alturas, según nuestro hermano MacArthur en su comentario, es la suprema expresión de alabanza. Es una suprema expresión de alabanza, reconociendo que Dios es el que salva, que Dios es el que tiene el poder y que Dios lo hará. Sin embargo, dice el hermano MacArthur, el pueblo no estaba suplicando la salvación del pecado, sino solamente pedía bendición, prosperidad y liberación del dominio y la opresión romana. Buscaban el cumplimiento de todas las promesas relacionadas con el reino del Mesías. Cuando Jesús no cumplió tales promesas, las cuales se cumplirán en su segunda venida, la aprobación de ellos sin fe se convertiría en un rechazo hostil. Fin de la cita. Los fariseos que también acompañaban a Jesús no lo hacían por ser sus seguidores, sino por pretender acusarlo, por pretender agarrarlo en una palabra incorrecta y por poder decirle blasfemia, herejía, mereces la condenación. Ellos comienzan a reprender a los discípulos. ¿Por qué los dejas que hagan esto? Ellos no deben hacer esto. Repréndelos. Y ahí sucede algo que veremos más adelante, como el Señor, lejos de reprenderlos, les dice algo que también será su propio juicio. Jesús les está diciendo, si ellos callan, y de hecho lo harán, ellos dejarán de cantar estas alabanzas, dejarán de proclamar estos hosanas, dejarán de verme como el Mesías, como el Rey. Lo harán, ellos callarán. Ellos van a callar y entonces las piedras clamarán. Ahí el Señor tomó una cita de Habacuc 2:11, en donde las piedras iban a clamar, iban a gritar, no de alegre alabanza a Dios, sino en afirmación al juicio de Dios sobre la maldad de Israel. Esa misma perspectiva que tenía el Señor Jesús, al ver esta escena, lo lleva a sentir una profunda tristeza. Vayamos al pasaje de Lucas 19. Lucas 19, leímos o vimos el 39. Lucas 19, 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, qué hipocresía de estos fariseos, que no lo reconocían como maestro, pero le querían llenar el oído. Reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les digo que si estos callan, las piedras clamarán. Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Lo que expresa aquí el Señor Jesús es esa profunda tristeza. Ellos van a callar, ellos ya no me van a celebrar, ellos me van a condenar, ellos me van a pedir que sea crucificado. Y él, viendo a futuro, dice ahí, versículo 42, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes,
te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Esas piedras iban a hablar. Esas piedras iban a decir, aquí no hubo ninguna ciudad gloriosa. Aquí solo hay ruina. Aquí no hubo una ciudad obediente a Dios. Aquí hay ruina, porque hubo pecado y entonces Dios lo entregó a sus enemigos. Esas piedras iban a hablar. Dios no cuidó esta ciudad. Dios la dejó a merced de sus enemigos. Y Jesús está viendo el futuro. 40 años después de la muerte de Cristo, ocurrió eso terrible. Terrible, la destrucción del templo, de la ciudad, por parte de los romanos. Aquí también podemos ver el cumplimiento de una profecía del Señor Jesús, una de las profecías más emblemáticas, la del profeta Daniel, acerca de las 70 semanas. Se habla de que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel, y lo que comienza el conteo de esas semanas es la salida de una orden para reedificar la ciudad y el templo en tiempos angustiosos, lo cual sucedió en el decreto que dieron para que saliera Nehemías con todos los judíos de ahí y comenzaran a reestructurar la ciudad. Comienza a contar el tiempo. Pasarán 7 semanas y 62 semanas. Sumadas son 69. Y se reconstruirá la ciudad y habrá tiempos de angustia. Y acompáñenme a ver esa profecía en Daniel 9, 25 y 26. Daniel 9, 25 y 26. Daniel 9, 25 y 26. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí la interpretación que dan los teólogos es años. Una semana representa 7 años. Si son 70 semanas, serían 70 veces 7, lo cual nos da un total de 490 años. Según los cálculos de esa salida de la orden para reconstruir la ciudad, al día que Jesús entró en Jerusalén, se cumplieron 483 años, o sea, 69 semanas. De la salida de la orden para restaurar en Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos angustiosos. Le tocó a Nehemías. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Hasta ahí estamos en el cumplimiento de esas 69 semanas. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra y las desolaciones están determinadas. Hasta ahí Jesús también puede ver que un príncipe va a venir y va a destruir la ciudad y el santuario. Jesús mismo lo profetizó. Ven este templo, pues no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús contempla la ciudad y la visualizó con todo el terror, con toda la destrucción. En una cita del libro de Flavio Josefo, un historiador, narró acerca de las guerras de los judíos, así se llama el libro, y dice así: mientras el santuario estaba ardiendo, no hubo piedad por la edad, ni respeto por el rango. Por el contrario, los niños y los ancianos, laicos y sacerdotes por igual,
fueron matados. El emperador ordenó que la ciudad entera y el templo fueran arrasados por tierra, dejando solamente las más altas torres y la porción del muro que cercaba la ciudad por el occidente. Todo el resto del muro que rodeaba la ciudad fue tan completamente arrasado que los visitantes del lugar en el futuro no tendrían ninguna razón para pensar que la ciudad hubiera estado alguna vez habitada. Las piedras hablando. Aquí no existió ciudad. Fue terrorífico ese evento del año 70. El general romano Tito, por órdenes de su padre Vespasiano el emperador, arrasó con la ciudad, mató a miles, se calcula que llegó a 1 millón de muertos. A otros los vendieron como esclavos y obtuvieron ganancia, y otros fueron dispersados. Y ahí acabó la nación de Israel, hasta que el 14 de mayo de 1948 se le concedió y se ganaron el derecho y la independencia como un estado libre y soberano. Hasta 1948. Esa tierra fue tierra de todos, pero no tierra de los israelitas. Terrible, terrible la expresión de que esas piedras iban a hablar. El Señor Jesús vino aquí humilde y salvador y fue coronado hipócritamente por los que lo recibieron. Tal vez querían obtener algún cargo si eso funcionaba, y si no, pues nada se compromete, ¿verdad? No, yo ni lo conozco, yo no venía con él, yo nada más aventé una ramita. Pero en su segunda venida el Mesías, ya no con esa humildad, con ese servicio, ya no como Salvador, sino como juez justo y como rey, vendrá para someter a todos sus enemigos ante sus pies. Y acompáñenme, última cita, Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11 al 16. Dice así: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Ya no era un burrito, era un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Se puede traducir también como coronas. Los reyes de la antigüedad, cuando vencían a otro rey, le quitaban su corona, y ya sea que se la colocaran o la ostentaban encima de ellos para decir: yo derroté a ese rey. Aquí el Señor Jesús está viniendo, siendo fiel y verdadero al cumplimiento de esas promesas, juzga con justicia y viene a hacer guerra contra sus enemigos. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas coronas, declarándolo el Señor de los señores y el Rey de reyes. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Cuando le preguntaban: ¿cuál es tu nombre? Yo soy. Ese es mi nombre. ¿Cuál es tu nombre para que te honremos? ¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Él está vestido de un manto empapado en sangre. No por haber sido crucificado, que también acabó empapado en sangre. Ahora por la guerra que emprende contra sus enemigos. Su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Es una entrada triunfal de un rey con sus ejércitos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso.
En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te fijas cuál fue la gran entrada del Señor Jesús aquí? En ese momento Él quiso entrar sobre un burrito. La gente lo celebró. Él los dejó. Sabía que tal vez esa adoración era hipócrita, era falsa. La falsa coronación del verdadero rey. Pero esta es la verdadera coronación del verdadero y digno rey. Este es el Cristo que ahora viene. Él ya vino humilde, pacificador, salvador. Recíbelo, escúchalo, arrepiéntete, hónralo. Recibe el regalo de la vida eterna. Dios salva a los pecadores, a ti y a mí. ¿Quién será peor, tú o yo? Pero con esa comparación no nos salvamos, somos pecadores perdidos. Si no es porque Cristo vino y dio su vida por nosotros, nadie tendría esperanzas, nadie tendría salvación. Pero ahora vendrá a juzgar a esos pecadores, no por ser pecadores, sino por despreciar el sacrificio de Cristo, por pisotear el regalo que Él extiende con sus manos. El Señor dice: yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen: ven. Y al que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Ahora toma de esa agua de la vida. Ahora recibe a ese Mesías que entró en la ciudad a morir por los pecadores. Porque cuando Él venga en ese caballo blanco, será demasiado tarde. Oremos. Oh Padre, cuán gloriosa ha sido tu visitación hacia nosotros, Señor. Nos has enseñado tanto, tanta humildad, tanta mansedumbre. Te despojaste de ser ese Dios glorioso, lleno de majestad, y te vestiste de un humilde hombre, de un humilde servidor. Y viniste y entregaste toda tu vida, entregaste su sangre, sufriste y moriste en manos de la ira de Dios para salvar a los pecadores. Pero en esa segunda venida gloriosa, la verdadera coronación, vendrás majestuosamente vestido, honrado por todos, para poner fin a este mundo, a este tiempo, para establecer tu reino glorioso, y donde no tendrán parte aquellos que rechazan tu evangelio. Aquellos que rechazaron tu primer venida no tendrán lugar en esa segunda venida, sino que solo habrá juicio y destrucción. Te rogamos, Señor, que salves, por favor. Trae salvación, trae quebrantamiento, trae arrepentimiento sobre los corazones de los hombres. Que puedan ver esta venida de tu Hijo Cristo en un burrito como la mayor muestra de tu amor por ellos, que reciban ese sacrificio. Tú hazlos personas nuevas, destruye su vida anterior y regenéralos, Señor, para salvación, para que no tengan parte en esa lista de los enemigos en tu segunda venida gloriosa. Te alabamos, bendito Cristo, y te pedimos que en esta semana nos permitas y nos ayudes a reflexionar en quién eres tú, encontrarnos con el verdadero Cristo, no con el que nos cuenta la tradición, no con el que conocíamos antes, sino con el Cristo verdadero de las Escrituras, y que tengamos esa comunión contigo, Señor,
que podamos apreciar lo que ya hiciste por nosotros, pues consumaste esa obra y no hay nada que agregar. Te alabamos, bendito Dios, y permítenos en esta semana, lejos de pensar en vacaciones, en descanso, en fiesta, meditemos en la gran gloria que trajiste a nuestras vidas en estos días santos. Son santos porque tú eres santo y porque tú nos recuerdas ese sacrificio y esa resurrección gloriosa también. Te alabamos, bendito Dios, y te agradecemos por este tiempo que como iglesia hemos alabado tu nombre, nos hemos edificado y nos queremos seguir animando unos a otros a las buenas obras, a seguirnos congregando y a seguirte buscando con todo nuestro corazón. Te agradecemos, Padre eterno, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. El culto ha terminado.